Bien, y te doy la bienvenida a un nuevo espacio de El Libro de la Semana. En esta oportunidad me acompaña Carolis Naranjo. Carolis es una lectora empedernida, diseñadora gráfica y fundadora de una iniciativa hermosa llamada Fractalis, ¿sí? Es muy enfocada a la geometría sagrada y, bueno, al encuentro, ¿no? Con nosotros mismos a través de la meditación dinámica, que bueno, ya luego podrán indagar un poquito más en las redes de Carolis que están aquí abajo en la descripción de este video. Caro, bienvenida. Gracias, André, ¿cómo estás? Yo feliz de tenerte aquí, además que hemos estado conversando y siento que este libro de la semana va a ser muy distinto a los que hemos tenido anteriormente porque no es solo una historia en torno a lo que leíste, sino la historia en torno al libro. Así que, como siempre, inicio preguntándote, ¿qué libro nos traes a este espacio? Mira, hoy les traigo el libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, ¿ok? Como hemos hablado, leo muchísimo y te he comentado que yo me leo 3 libros casi siempre paralelo y tengo como que mi sección en que me leo un libro siempre como que de crecimiento, de psicología humana, de este tipo de aprendizaje. Me leo a veces otro libro relacionado con mi trabajo, con diseño, con geometría, y me leo un libro casi siempre de una historia, una autobiografía de alguien que me interese. Puede ser un poco de ficción, pero con historia. Entonces siempre trato de mantener esa línea. Pero este libro particularmente, imagínate, un libro creo que publicado en 1982, tiene un antes y un después en mi vida. Tal vez no tanto por la historia, sino por la energía del libro, de lo que sucedió en mi vida, ¿no? Y cuando me dice, bueno, ¿cuál es ese libro trascendental en tu vida? Y digo, wow, Sí. tengo muchos, porque yo creo que cada libro que tú lees en el momento de tu vida te marca de una manera u otra. Y sobre todo en mi caso, que me leo, si es por ejemplo, es un autor en inglés, lo leo en inglés, un autor español, lo leo en español porque siento que hay una conexión distinta con los libros en Claro. portugués, lo leo en portugués. O sea, trato de mantener esa conexión, pero este libro particular definitivamente es trascendental porque entendí la magia de la vida a través del libro, ¿no? Bueno, y antes que nos cuentes cómo fue esa lectura y lo que ocurrió en tu vida, ¿no? Mientras estabas leyendo ese libro, ¿cómo llegó este libro a tus manos? Que es un, bueno, muy conocido de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, hecho una película. ¿Cómo llega este libro a tus manos? Este particular llega después de, imagínate, yo decidí venirme a los Estados Unidos después de haber vivido en Costa Rica, en Chile. Obviamente viví, a pesar que nací en Venezuela, yo crecí aquí en los Estados Unidos. Y mi último viaje, ya esto hace ya 5 años ya, de una historia, de repente me llega el libro, pero principalmente el libro llegó al mismo año, al año siguiente que Isabel lo publica. Y yo estaba regresándome a vivir de Estados Unidos a Venezuela, era una niña, no sabía español, cero. Y en ese momento mi abuela había enviudado, mi abuelo había fallecido, y la única manera como que yo podía conectar con ella en esos ratos que estuve con ella era o dibujando porque era artista o leyendo. ¿Cuántos Y años tenías? tenía 9 años, una cosa así, Wow. 9 años. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que yo agarro, ella la regala en el libro, yo agarro el libro porque me llamó la atención la portada, no entendía, le pregunté cómo se llama el libro y me dice, vamos a aprender a leer, ¿no? Ok. Yo no entendía, en verdad, yo leía, pero no tiene esta cosa que entiendes literalmente lo que estás leyendo, pero había algo en el libro que mi abuela se me quedaba mirando y esa mirada de ella dentro de mí es lo que yo me grababa. Y yo sentía que mientras yo leía el libro, ella encontraba un poco de paz dentro de su dolor de la pérdida de mi abuelo, ¿no? Qué bello. ¿Qué sucede? Que viviendo en Costa Rica, mi abuela tiene un tema de salud y ya yo sabía días antes de que ella partiera este plano que ella se iba a ir, pero yo no podía Mm. viajar a Venezuela, Mm. ¿me entiendes? Para despedirme de ella. Yo estaba en Costa Rica, entonces una noche desesperada de poder desahogarme, de no poder estar con ella, con un ser que fue para mi vida trascendental, un ser humano increíble, a mí se me ocurre escribirle a Isabel Allende. Entonces, imagínate en mi cabeza a las 2 de la mañana, yo digo, yo lo voy a escribir a Isabel, no ¿Qué edad sé. tenías cuando le escribes a Isabel Allende?
Claro, tenía ya, imagínate, 40 y algo, ya estaba Ah, ya en mis mira. 40, o Ok. sea, años ya, imagínate, ¿no? Pero esa cosa que te levantas y tú dices, qué loco, ¿qué me va a responder a mi Isabel? O sea, pero me levanté, André, le escribí el correo y en vez de escribirle sobre lo que yo estaba pasando, le escribí lo que significó cuando era niña su libro en mi vida. Ok. Y lo que su libro, mientras yo leía, me conectaba con mi abuela, me conectó Wow. con otra cultura, me conectó con otra cosa que yo no había experimentado antes. Y yo le escribí el correo, ¿sabes? Le dije, y te lo escribo porque, y en el último párrafo me acuerdo que le dije, porque es la única manera que tal vez a través de ti o de mis palabras contigo puedo conectar con mi abuela sin poder estar con ella. Wow. Y cerré el correo. Sorpresa, André, que al día siguiente encuentro la respuesta de Isabel. Y Esto yo fue por correo electrónico. correo electrónico y me encuentro la respuesta de Isabel. Yo no me acuerdo bien lo que ella me responde, pero fue algo que yo me acuerdo que yo no sé si del shock no lloraba porque estaba entre la despedida de mi abuela, leyendo el Sí. correo, lo que estaba viviendo, pero dije, wow, o sea, estamos hablando de Isabel Allende. O sea, no, no es que le mandaste un día en Instagram y te respondió, hola, ¿cómo estás? Me escribió un correo y ella me pide una dirección de Estados Unidos. En aquel momento yo ni siquiera estaba con planes de venirme a los Estados Unidos. Y yo me acuerdo que lo de la dirección de mi hermano. Claro, cuando llego, después de casi todos esos años, mi hermano me dice, te llegó este sobre y no sé qué es. Y cuando yo abro el sobre, encuentro el libro de la Casa de los Espíritus y abro el libro, Ese libro, ese libro. el libro que tengo en la mano, abro el Ah. libro y está dedicado por Isabel, ¿no? Que se lo voy a enseñar bien, ¿no? A ver. Ajá, ahí se ve. Ajá. ¿Y qué dice? Para Carolis Naranjo, en memoria de su abuela y de la mía, Isabel Allende. Wow. Entonces, Qué... fue en ese momento que yo agarro el libro y que yo lo tengo y digo, sentí a mi abuela y el amor de mi abuela como diciéndome, no importa que no hayas estado conmigo, porque yo estoy contigo. Y fue el momento que yo entendí en la vida de que el amor no entiende distancia, el amor entiende presencia. Y por eso que este libro para mí es trascendental. O sea, la historia es increíble, cómo ella lo escribe es increíble. Hay series en televisión, hay películas, hay todo. Pero es lo que el libro me ayudó a mí años después a conectar con algo que tal vez para mí dice, bueno, es así. No, para mí fue trascendental. Porque es muy duro amar tanto a alguien, no poder estar ahí con esa persona. Pero es una lección de soltar. Y en parte ese soltar desde el amor y que la vida, el universo te sorprende. Wow, tú dices, ¿cuántas veces no nos dejamos de sorprender por Sí, estar presionando sobre algo que no tenemos control? sí, Y yo porque era creo que estar por controlando, básicamente, ¿no? Siempre es ese afán de el control, controlar. ¿sabes? Exacto. Y por eso es que este libro para mí es un libro sagrado. ¿Me entiendes? Sí. Porque que una autora te diga, tu historia me conectó con la historia de mi abuela, wow, eso para mí fue increíble. O sea, es Yo, increíble. yo estoy sin palabras, o como dirían por allá, speechless, ¿no? Qué historia, porque fíjate que ya hemos iniciado este libro de la semana y ni siquiera hemos hablado de qué trata el libro Isabel Allende, sino hablamos de cómo un libro puede, bueno, de alguna manera crear esos vínculos, incluso cuando dices tú, cuando la persona desencarna, cómo también crea ese vínculo con esa autora que uno pensaría, ella tan famosa, ¿no? Mira, tuvo el detalle de escribirte, de enviarte ese libro con esa dedicatoria, de verdad que, qué Sin historia, parar. Caro. Para mí, que yo viviendo en Chile, Ujú. yo la llegué a ver a ella, yo vivía cerca de la Tercera allá en Ok, Chile, yo ok. la llegué a ver a ella cuando ella lanzó un libro, ¿cómo que se llama? La isla bajo el mar. Ajá. Y a mí me impactó mucho verla, porque no es ni cercano como tú la ves en las entrevistas, ni en la radio. O sea, ella tiene una fuerza, una mirada. Ok. Yo me quedé en shock. Yo dije, wow, qué distinta es Isabel. Pero eso fue año 2010. Estamos hablando que este libro yo lo recibí año 2018. Y Caro, ¿y lo has vuelto a leer desde entonces? Lo he vuelto a leer, yo creo que Ok, 4 veces he leído La Casa de los Espíritus. O sea, y cada vez que lo leo, leo algo distinto. Esa es la belleza de los libros sí,
que yo no sé si a ti te pasa, que tú puedes volver a leer un libro 10 años después y encuentras otra magia dentro del libro. Entonces, Así es. yo por eso los libros los guardo, ¿no? O sea, tiendo a guardarlo y los marco y a veces como que el libro te llama, es así como los gatos. El gato llega y llegó a ti por algo, el libro es igual. Tú agarras este libro y dices, pero ¿qué me quiere decir este libro? Y yo creo que este libro, sobre todo de Isabel Allende, cuando cada vez que me lo digo, porque me meto en el momento de ella, ¿no? Escribe las Claro. cartas a su abuelo, viviendo en Caracas, un país que, donde nosotras en parte venimos, sabemos cómo es esa ciudad, oye, no es fácil, y entiendo más ahora porque somos inmigrantes. Claro. En ese proceso de inmigración, de que ahora somos nosotros los que estamos de este lado, la entiendo más y valoro más el libro. Y claro, para aquellas personas, bueno, la historia obviamente detrás de cómo llegaste a este libro, la relación con tu abuela, obviamente no supera lo que podamos hablar de ahorita del contenido de Isabela, de la Casa de los Espíritus, pero bueno, para aquellas personas que de pronto no conocen el libro o lo han visto, han escuchado, pero no se han dado la oportunidad de leerlo, ¿podrías darnos un resumen de qué va La ese Casa del libro? Espíritu es en parte la historia de su abuela, ¿ok? Y de su abuelo, de una manera desde el punto de vista donde ella lo vivió, ¿no? Esos recuerdos tal vez que ella tiene. Obviamente ella le mete un poco de ficción al libro en muchos aspectos, pero es una magia hermosa porque si tú has vivido en Chile o has estado en Chile, que además me pasó, me sucedió a mí, yo leí el libro pequeña, viví en Chile, entendí la cultura chilena, respeto muchísimo a los chilenos y cuando estás ahí y ella crea esta historia sobre ese libro, tú dices, wow, cómo ella creó esta historia con una cultura que es muy conservadora, es una cultura que es bien silenciosa, que es muy de su mundo, ¿ok? Y crea esta historia de magia, esta historia, ¿sabes? Mágica, espiritual, que tú dices, ¿en qué momento ella entró y pudo calzar esta historia sí, ¿sabes? Sociedad donde es difícil hablar de estos temas, tal vez ahora es mucho más abierto, pero en esos años no, y unos Claro, años además muy, muy duros de lo que estaba viviendo Chile en ese momento. Entonces, claro. es una historia que en verdad te engancha porque en el año que se escribió, el año que ella cuenta, tú dices, oye, esto es verdad. Y tú dices, sí, sucedió, Total. porque te habla de una historia de la cual Chile vivió que muy difícil, muy ruda, y tristemente la estamos viviendo repetida en Latinoamérica de una manera u otra. Pero es un libro que en verdad te engancha porque a la final empezaron con cartas Claro. y se volvió libro, ¿no? Y escrito en una máquina de estas antiguas de escribir, no era la computadora, donde si te equivocabas tienes que volver a escribir de nuevo, donde existía el Tipex, ¿sabes? O sea, es como que entender el proceso de, oye, imagínate estar de noche escribiendo cartas, cartas, cartas de desahogo, y eso se vuelve un libro, ¿me Impresionante. entiendes? Eso me parece a mí mágico, o sea, Sí. totalmente mágico. Entonces yo creo que es un libro que más de entender de qué se trata, es un libro que conecta con una parte de la historia de Chile y conecta con una parte de una mujer inmigrante y conecta con una parte de la fuerza de la mujer y además de esa supervivencia y además sobre todo porque la belleza es esa voz de esas cosas que tal vez no puedes decir en palabras, pero se te quiebra la voz, Claro, de despedir a alguien, de amar tanto a alguien y que lo único yo creo que puede sostener eso es la escritura. definitivamente. Para mí ese libro es eso, ¿no? Que tú lees entre líneas y ves la escritura y tú dices, wow, qué belleza ese poder humano de escribir y poder leer y que te conmueva y que te llegue y que tú dices, es que somos más y hambre, Es muy ¿sabes? conmovedor esta sinopsis que nos traes, Carolis, de verdad. Y Caro, ¿hay algún fragmento de pronto que tengas por allí subrayado, marcado, que te gustaría leer en voz alta? Mira, déjame, no lo rayé si te estoy sincera, pero hay uno aquí, que me acuerdo, te lo voy a buscar. Eso. Sí, hay lectores que les gusta rayar sus libros, otros no tanto, algunos le ponen banderitas, otros con resaltadores. Cualquier manera que leas es perfecta, ¿sí? De hecho, Resignarme a la idea de que te quedarás aquí. A pesar de todo, dijo el abuelo abrazándome, y ahora cuéntamelo todo. Quiero saber hasta el último detalle. Ese fragmento de esa conversación, ¿sabes? De
cuando tú tienes el gesto de tal vez pasar muchos años sin ver a alguien, que a veces los años pasan y tú puedes ver a una persona y es como si no hubiese pasado el año. Sí, Esto de escuchar, que tanto lo hemos perdido, de estar, que tanto lo hemos perdido, que a veces estamos hablando con él y estamos más pendientes del celular, que de conectar, de hacer la pregunta correcta, ¿cómo estás? Desde ese amor, ese fragmento del libro de ahora cuéntame, ¿cómo está todo? Para mí es así como que es un presente anclado constantemente, que es donde estar, sí, estar presente, preguntar si eres feliz, ¿no? Porque muchas veces siempre nos quedamos en cómo te está yendo, sobre todo ahorita que estamos hablando de la admiración, cómo te está yendo, en qué estás trabajando, a qué te dedicas, tal. En cambio, ¿estás feliz? yo ¿Te creo que sientes bien? es la Eso casi parte nunca se pregunta. nunca y cuando hablas con otros inmigrantes siempre la pregunta inclusive cómo estás y lo que te está diciendo es lo que acabas de decir, pero yo siempre hago una pausa de silencio. Sabes que yo incomodo mucho, pero yo hago esa pausa de silencio y digo, no te pregunté qué estás haciendo, pregunté cómo te sientes. Eso. Entonces, esa pausa que, ¿cómo está tu salud? ¿Sabes? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Sabes? ¿Cómo eres feliz? Porque la felicidad para cada quien es distinto, pero más que felicidad, tienes paz. O al menos ¿Estás en cuando te levantas equilibrio? en equilibrio, porque tú puedes tener una tormenta fuera constante, pero tienes ese equilibrio. Entonces, uy, Andrés, esa pregunta, ¿cómo cuesta hoy en día que respondan desde la honestidad, ¿no? Y cuando en verdad los acorralas, entonces ya uno entra en problema, ¿no? Porque entonces la persona se abre y se da cuenta, wow, ¿qué estoy haciendo? Claro, claro. ¿Dónde estoy? ¿Y qué estoy haciendo? Entonces, sí. Yo En- creo que los libros a la final es una manera exquisita de conectar de dónde vienes, hacia dónde vas, tu propósito y sobre todo esa magia que nos regalan miles y millones de autores en, antes de partir, contar la historia y dejar su legado y aprendemos. La vida es un aprendizaje diario, o sea, leer es un aprendizaje. Yo disfruto muchísimo, sobre todo en la noche, cuando veo a mi hijo que se queda antes de dormir y lee. O sea, haber ya logrado ese hábito en él de que él lee sin que yo le diga, recuerda que tienes que leer, porque me ve leyendo, ve a mi esposo leyendo. Siempre le compro. Yo misma soy obsesionada coleccionando libros de niño y me los leo y los disfruto. Y ahí digo, es que mira esta belleza, ¿no? Es un portal que se abre. El que no lo Total. quiera ver, dice que no lo vea, pero la lectura es un portal espectacular que se abre. Y yo creo que este libro de Isabel, el que lo lea, va a entender lo que estamos hablando. Ay, Caro, mire, yo te agradezco tanto que hayas traído este libro de Isabel Allende y sobre todo la historia detrás de ese libro. Además que es un libro que te acompañó a aprender nuestro hermoso idioma español de alguna manera, ¿no? De la mano de tu abuela. Sí, sí, sí. Y admiré mucho las autoras latinoamericanas y aprendí a leer más autoras latinoamericanas basado en ellas. Y dije, wow, qué magia, ¿no? O sea, qué manera de desahogar y qué manera de escribir algo que tal vez se ve sencillo, pero no lo es, ¿no? Y yo creo que yo siempre voy a apostar al talento latinoamericano, André. O sea, creo que hay mucho talento y hay muchas historias que contar. Y creo que tenemos una voz dormida que cuando decidimos escribirlo, así sea torpemente, siempre hay una parte de la historia que amas. Sí, sí. Y como dices tú, historia y también el legado que cada alma deja cada vez que plasma un libro, ¿no? Y de verdad que es una ofrenda. Persona que decida escribir, así no sea publicado, así no se publique, escribe, ¿sí? Porque puede ser una ofrenda, un legado para tu familia, para tu entorno, para unos amigos. Incluso es una herramienta de sanación. Así que no solo animarlos a leer, sino también a escribir. Claro, mira, agradecerte de corazón por haber estado en el libro de la semana. Yo siento que esta no va a ser la última vez. Siento que vas a volver, vas a ser una invitada recurrente porque sé que eres una lectora empedernida. Y gracias, gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos su testimonio. Y ya me antojaste, ahora me quedé con muchísimas ganas de leerlo ahora con la visión que tú nos traes. Así que gracias de corazón por haber Gracias. aceptado esta invitación.
Gracias a ti, André. Muchísimas gracias y espero que verán lo disfruten leyéndolo. Chao, chao.